obras publicadas en el género de la crónica, de las memorias. También escribe mucho de la novela, pero al Círculo de Escritores Militares le han interesado 3 de sus trabajos anteriores a este. Uno, creo que todos lo conocen, es el libro que escribió en coautoría con Giovanni Galea, Grandeza y Miseria de una guerrilla. Precisamente aquí lo tiene uno de nuestros más avesados lectores en el círculo, Sol Pineda. Su otro libro, Entre Marilyn Monroe y la Revolución, para los que no lo conocen, es un libro que yo recomiendo altamente, ya que aborda una parte de la guerra después de 1984, es decir, cuando las grandes concentraciones insurgentes se dividieron y volvieron a la guerra de guerrilla, pero Verne ha registrado magistralmente la realidad de ese momento, abandonando los discursos triunfalistas de sus ex compañeros. Él aborda la realidad a partir de su propia realidad y en conjunto con otras organizaciones con las cuales tuvo que trasladarse a la parte occidental, tratando de rescatar ese frente que durante casi toda la guerra fue un frente muy débil para la guerrilla salvadoreña. Su otra obra, Hasta el tope y más allá, es una especie de memoria del autor en la que enfoca su participación en lo que fue quizás la batalla más sangrienta de todos los 20 años de guerra que tuvo El Salvador, y pues me complace que muchos de los que son retratados en ese libro estén aquí presentes, y ya no se diga ahora como participantes en este otro nuevo libro que con sus 600 páginas los va a dejar más que satisfechos. Lo importante en su libro es que él nos hace una reflexión de cómo eran los momentos en cada época de la guerra que se vivieron en ese frente que todos conocimos como el Cerro de Guazapa. Eso es importante porque muchos tendemos a confundir las épocas y los momentos que la guerrilla salvadoreña vivió en ese frente de guerra. Después de 25 años de haber estado enfrentados, de lo que he identificado, además de Facundo Portalí, que también fue compañero guerrillero de la FAL, la mayoría de ustedes son militares, un par de académicos. Parecía imposible quizás que pudiésemos estar hablando de estas cosas hace 25 años, hace 20, hace 10, hace 15. Y sin embargo, es justo que logremos confrontar los textos, las ideas. Yo agradezco mucho a Gerard y a Balmore por la iniciativa de poder compartir con ustedes, y a ustedes agradezco que se sientan motivados a llevarse un ladrillo de estos. Yo no soy, quiero recalcar un par de cosas sobre el libro y sobre mí. Yo no soy historiador. Gerard es un historiador militar. Se dedica a registrar metódicamente una serie de acontecimientos de la guerra, en la que incluye escenas, historias de la guerrilla y de la Fuerza Armada. A veces la junta. Es como más frío, es como más documentado. Quiero aclarar eso porque como ustedes han estado debatiendo textos similares, yo soy más orientado al tema de las ideas. Mis libros son historiografía sobre las ideas. Si yo cuento la ofensiva del 89, la ofensiva guerrillera de 1989, a mí me interesan los grandes conceptos y las grandes ideas que la izquierda tuvo en ese momento. Eso es lo que me interesa, ¿no? Obviamente el territorio que está envuelto ahí es una gran cantidad de movilización de tropas guerrilleras de Chalatenango. A la guerrilla se le comprende más por su concepción. La ofensiva de 1989 fue más que una operación militar, fue toda una creación intelectual de por qué. Y una de las cosas que está retratada en el libro es el tema de la insurrección. Está tratado con
con bastante crítica y con la objetividad que me permite la honestidad. Yo creo que los escritores debemos de ser honestos con lo que creemos. La historia es bien difícil poderla interpretar y sin embargo lo que hacemos es interpretarla. Yo creo que lo que hacemos cuando se escribe sobre la historia es interpretarla. Una característica de este libro es que no trata de una organización guerrillera en específico. Todos sabemos que el FMLN fue una organización guerrillera que integraba 5 tendencias. Pero este libro no habla de una tendencia en particular, este libro habla de las 5 tendencias y el corazón de la historia es la ofensiva de 1989. Esto habla de hace 25 años. Y lo que este libro intenta generosamente desde la literatura es traer a los hombres y a las mujeres que lucharon en aquellas condiciones, independientemente de dónde estén ahora. Porque la característica de las historias oficiales es borrar del mapa de la historia aquellos personajes que ya no nos convienen en el momento determinado. Esta historia de este libro creo que es generosa en eso. Me importa a mí poco la forma en cómo los personajes de aquella época piensen ahora o qué es lo que hacen. Me importa aquella época y qué es lo que esos hombres y esas mujeres hicieron. Hay preguntas que las podía responder mejor Facundo, que era comandante. Claro. Sin embargo, hay como una especie de mitos en torno a la ofensiva del 89. A los únicos que yo he identificado, hablando de que es cierto que habían bodas y entierros, eran los compas del ERT. Pero en el caso de las fuerzas populares que movieron la mayor cantidad de tropas guerrilleras que intervino en la ofensiva, esas tropas se movieron del norte de Chalatenango cargando su munición por combatiente, su granada para el arma de apoyo, su munición de reserva, sin descontar que habían otros nichos de reservas estratégicas cerca de San Salvador o en casas de San Salvador. Los equipos urbanos más bien sirvieron de enlace para la guía de las tropas rurales que aunque eran experimentados jefes, como yo lo cito en el libro, en el caso de la gente que estuvo en Cucatancingo, Ayutuxte, mexicano, muchos de ellos eran veteranos que habían estado en las batallas más importantes de la primera fase de la guerra, pero eran hombres del campo que no conocían la ciudad. Entonces la parte logística urbana sirvió para conducir por aquellos caminos insospechados. En el libro está retratado, creo yo, muy bien el impacto psicológico que generaba para aquellas tropas acostumbradas al combate rural el estar acorralados en callejones, en calles donde nunca habían estado. El sonido mismo de los disparos, que tiene un efecto de eco distinto al del campo. El hombre del campo tiene un sentido de maniobra diferente cuando está a lo libre que estar dentro de la ciudad. Entonces eso ha venido generando mitos de que había gente que estuvo en bodas o en otra fiesta. Yo honestamente lo creo un poco fantasioso. No he podido encontrar hasta hoy un registro. Yo siempre cuando tengo esas apreciaciones digo, yo no he encontrado ese registro. Y miren que lo he buscado. El único pastel de bodas que yo encontré y lo cuento en el libro es un pastel que estaba en Prados de Venecia cuando la fuerza nuestra entró a Soyapango y había una boda. Es cierto, ahí había una boda pero de civiles. Y cuando destronó el combate la gente se fue y quedó abandonado el pastel. Y yo lo cuento que el pastel terminó porque la columna de guerrilleros comenzamos a pasar ahí pellizcándolo y cuando terminamos de pasar ya no había más que la tableta de cartón donde había estado el pastel. Ese episodio se vuelve mítico. No. Probablemente ese sábado 11 de noviembre de hace 25 años y días hayan habido muchas bodas, porque la gente acostumbra a suicidarse en cualquier época del año. Y esas bodas o esas fiestas hayan tenido alguna
alguna relación con el avance guerrillero y haya permitido eso. No creo, y yo cuento un capítulo bien interesante del Ejército Revolucionario del Pueblo, cuando ellos realizaron una maniobra para atacar la primera brigada de infantería con unas piezas de mortero 60. Ellos eran de las escuelas más antiguas de los comandos urbanos de la guerrilla, los del ERP, fundadores de la guerrilla urbana. Y ellos operaron bajo una modalidad de secreto absoluto, nada de fiestas ni nada. Para citar un ejemplo típico de comandos experimentados, ellos utilizaron casas cercanas a la colonia universitaria norte, a menos de 500 metros de la pista de la primera brigada, todo en secreto, ahí no hubo fiestas, ahí no hubo nada, desplazamiento en vehículos, alquileres de casas para tener las granadas del 60 y las piezas de infantería. Comienzo por eso, porque es como más largo. Entonces, si hay como mitos en torno a cómo la guerrilla llegó, a mí me han contado incluso de que los guerrilleros salían por las tuberías de aguas negras de la Universidad de El Salvador. Esa mierda es baja. Yo llegué de Guazapa, llegamos a pie. Yo avancé desde el caserío de Los Lirios la noche del viernes 10 de noviembre. Llegamos en la madrugada al Plan del Pino, el Cortés, del sábado. Estuvimos escondidos todo el día y avanzamos hacia Soyapango y Ciudad Delgado al atardecer y oscurecer del sábado mismo. En 3 horas estábamos en la ciudad. Eso es lo que está registrado. Y los de la RN que llegaron a Soyapango hicieron lo mismo. Y los del PRTC todavía más, porque venían desde San Vicente. Ellos tuvieron que caminar semanas anteriores para instalarse en Guazapa y de Guazapa llegar a San Salvador. Y yo lo he dicho ya, las FPL se movilizaron desde octubre para poder mover esa cantidad de tropa y ponerla en el volcán de San Salvador. La boda y la fiesta en ese escenario parece un poco exagerado, pero digo, no he encontrado ningún registro. Más bien creo que es la alimentación de la novela. Yo he escrito una novela que no he publicado en donde hablo de un entierro, pero es una parodia, donde yo digo que en el ataúd van las armas, pero eso no está probado. Digo, hay quienes del ERP dicen que sí. Ahora, en cuanto a los atentados contra funcionarios, obviamente hubo ataques a instalaciones de funcionarios de primer nivel. Pero yo creo de que esos distractivos, yo no era comandante ni mucho menos, no, nada de eso. Creo que esos distractivos buscaban acompañar lo que era la estrategia principal, que era la insurrección. Porque estuvimos en Soyapango, Ciudad Delgado, Tuxtepec, Calazacamín, porque eran los barrios más populares de aquella época y lo siguen siendo, y porque obviamente la gente no se iba a insurreccionar en la colonia Calomba. Entonces el resto de ataques de esa noche son distractores. Lo que yo puedo interpretar, puede ser que haya algún comandante de aquella época que tenga consideraciones distintas y que puede decir, no, el objetivo era eso. Un libro no puede agotar la historia. La ofensiva de 1989 creo yo que sigue siendo demasiado áspera todavía y hay muchos caminos todavía oscuros. Yo he hablado hoy, escribí este libro con empresarios que vivían en la colonia Escalón. Eso ya no lo pude poner en el libro porque esos datos aparecieron al final de la edición. Pero es impresionante cómo opera el recuerdo en quienes no eran ni guerrilleros ni militares. Opera de una manera distinta. Y la historia también es eso, ¿verdad? La búsqueda de la memoria, cómo opera la memoria en un militar y cómo opera en un guerrillero. Y a veces el recuerdo choca. Y choca no por mala intención, choca porque el recuerdo es el recuerdo. Si yo recuerdo que había luna llena, lo recuerdo así. Ustedes saben, cuando escribí este libro, yo hablaba de la luna llena. Y yo cuando escribí este libro, investigué las lunas. Y en efecto pude probar yo la noche en que era la luna llena.
y nosotros nos movimos la primera semana de la ofensiva del 89 bajo la luna gibosa, que es la creciente, y la luna gibosa menguante. Por el 13, 14 fue la llena. El sábado, domingo 12, lunes 13, 14, 15, eran lunas llenas. Y por eso hay un recuerdo en los desplazamientos guerrilleros que eran la noche fue despejada. Todo comenzó a oscurecer en la segunda semana, cuando la luna había perdido. Eso es un ejemplo de cómo los recuerdos operan cuando se habla de la guerra. Así opera el recuerdo, y así puede operar si eran 1000 o 200 guerrilleros o 300. Y entonces probablemente los ataques hacia puntos específicos del gobierno o de personajes hayan tenido, obviamente era una guerra, y si atacabas el aparato político del Estado, obviamente era el aparato de tu enemigo en ese momento, indiscutiblemente, que sí era. ¿Qué es lo que sucedió cuando se tomó el Hotel Sheraton, con la toma de algunas residencias, o la toma del Consejo Central de Elecciones, que eran instituciones del aparato político? Allí sí había una dirección específica. Más bien creo que la ofensiva, como ya lo he dicho, estaba dedicada, al menos en su primera fase, a la insurrección. Yo era un muchacho, nunca he sido comandante, nunca tuve cargo ni grado, pero yo que era un muchacho, estaba claro que la insurrección no era posible. No me cabe la menor duda de que todos los comandantes que estuvieron allí, militares, sabían que la insurrección era difícil, pero sabían que había que realizar la maniobra. Hasta ahora, cuando reflexionamos con esos veteranos, me dicen, no, era difícil, sin embargo había que empujar. Algunos te argumentan y te dicen que la ofensiva era para conducir el conflicto por la vía negociada. Te pueden decir cualquier cosa, pero la insurrección, yo dejé de creer en ella a las pocas horas de estar ahí, cuando llegué a la primera casa donde la gente estaba chupando macizo. En un pueblo difícilmente se puede. Claro, hubo apoyos. Hay unos videos que yo cito en el libro de Facundo, que está en Cusca, ¿verdad? Que estás con la población dando una conferencia de prensa, y está en Cusca, y está la población, pero esos fueron momentos fugaces, de una hora, de una tarde. Igual en Ciudad Delgado, fugaces. Después de eso, la guerra fue difícil, fue entre guerrilleros y militares. Es ahí hacia donde yo oriento el libro, ¿no? En el caso de la ofensiva del 89, porque hay muchas otras cosas. Difícil hablar de porcentaje, pero acorde a lo que vos dices. Sí, porque tendría yo que tener un estimado de la... Mira, hay una especie de sentimientos cruzados. Hay una gente que no quería absolutamente nada con nosotros. Hay gente que sintió lo que este pueblo sintió con los soldados y con los guerrilleros, compasión. Porque yo no tengo fotos mías de ese momento, pero indudablemente el aspecto que dábamos de hambre y de andar con ese sueño y ese ideal, el ideal era el fuerte. Esa gente, al vernos tan jóvenes, pudo haber sentido compasión y nos dio comida, nos dio afecto. Yo estuve en casa donde la gente fue preciosa, pero no me cabe la menor duda que también así lo fueron con los soldados que después pasaron ahí muriéndose de la misma hambre y que eran jóvenes como yo. Entonces, ese sentimiento tienes que analizarlo sociológicamente, no ideológicamente. Entonces hay una variedad, y hay gente que sí, que decía, no, ustedes son los que van a quitar el gobierno. Hay una especie de choque en la gente, ¿no? Que de repente ve invadidas sus casas de cualquier cantidad de guerrilleros que nunca los habían visto de esa manera tan cercanos ni tantos. Hay un choque. Hay gente que se fue, hay gente que se quedó, hay gente que participó de alguna manera, y hay gente que al ver que le decíamos abran esa trinchera, y si estábamos armados lo hacían, porque éramos un ejército de ocupación, como igual la gente le obedecía a la Fuerza Armada cuando pasaba.
Tampoco es que la gente estuviera ni con uno ni con otro. Yo sigo pensando que la gente de aquella época, la gente civil, la población civil era tan inteligente que estaba con todos y con nadie para salvar el pellejo. Pero esa es una visión que ahora es más fácil verla. En aquella época ustedes creían que el pueblo estaba con ustedes y nosotros creíamos que estaba con nosotros. De otra manera no hubiésemos podido luchar como luchamos. En algo había que creer. Y así es. Ahora el problema es que esto es una guerra civil. Y entonces estamos hablando de salvadoreños. Esto no se explica cuando los rusos llegan a Berlín, ni se explica como cuando los alemanes llegaron a las ciudades rusas o llegaron a Polonia. No se explica así, ¿verdad? Es distinto. Esto es una guerra de salvadoreños y salvadoreños. Por eso es que el matiz en la población también tenía eso. Mucha gente pensaba porque sabía que tenía algún familiar guerrillero, al vernos pensaba que nosotros éramos la representación de aquel que nunca volvieron a ver. Y al ver a los militares también pensaban, si tenían algún familiar soldadito o oficial o joven oficial, que también ese personaje era representante del ser querido. Esos son los sentimientos de la población en medio de una tormenta como esa. Las primeras fases, el apoyo de la población puede simplificarse, de lo que yo he podido ver, de lo que yo pude estudiar hasta hoy, en la cooperación para los alimentos, en la alimentación de la guerrilla. La participación hacia el combate se dio principalmente de jóvenes que estaban en aquella época asociados a grupos pandilleriles, no como lo que conocemos ahora. Eso sucedió en los barrios de mexicanos, no sé si en Cusca, pero en mexicanos sí, había un grupo que le decían la Mara Gallo. Y nosotros en Ciudad Delgado encontramos a uno que se llamaban la Black Magic, y se hicieron guerrilleros. Y pelearon, y muchos de ellos terminaron, están en la portada, dos de ellos, del libro, con grados de sargento en la guerrilla. Esa es la guerra. Pero la insurrección, como se conoce, como la insurrección española contra la invasión de Napoleón, o la insurrección sandinista del pueblo sandinista contra Somoza, eso no existió aquí.